acamparon entre Soco y Aseca, en Efes Damín. Luego pasaremos siempre en Primera de Samuel, capítulo 17, verso 31. Amén. Dice: fueron oídas las palabras que David había dicho, y las refirieron delante de Saúl. Y él lo hizo venir y dijo a David. Y dijo David a Saúl: no desmaye el corazón de ninguno a causa de él. Tu siervo irá, dice, y peleará contra el filisteo. Verso 33. Dijo Saúl a David: no podrás ir tú contra aquel filisteo para pelear con él, porque tú eres un muchacho y él es un hombre de guerra desde su juventud. Verso 34 dice: David respondiendo a Saúl: tu siervo era pastor de las ovejas de su padre, y cuando venía un león o un oso y tomaba algún cordero de la manada, salía yo tras él y lo hería, y yo lo libraba de su boca. Y si se levantaba contra mí, yo le echaba la mano en la quijada y lo hería y lo mataba. Verso 36. Fuese león, fuese oso, tu siervo lo mataba. Y ese filisteo incircunciso será como uno de ellos, porque ha provocado el ejército del Dios viviente. Verso 37 dice: añadió David, dice: Jehová, que me ha librado de las garras del león y de las garras del oso, él también me librará de la mano de este filisteo. Y dijo Saúl a David: ve, y Jehová esté contigo. Y Saúl vistió a David con sus ropas y puso sobre su cabeza casco de bronce y le armó de corona. Y le ciñó a David su espada sobre sus vestidos y probó a andar, porque nunca había hecho la prueba. Y dijo David a Saúl: yo no puedo andar con esto, porque nunca lo practiqué. Y David echó de sí aquellas cosas y tomó su cayado en su mano, y escogió 5 piedras del arroyo y las puso en el saco pastoril, en el zurrón que traía, y lo tomó su honda en su mano y se fue hacia el filisteo. Verso 41 dice: y el filisteo venía andando y acercándose a David y su escudo delante de él. Y cuando el filisteo miró y vio a David, le tuvo en poco, porque era un muchacho rubio y de hermoso parecer. Y dijo el filisteo a David: ¿soy yo perro para que vengas en mí con palos? Y maldijo a David por sus dioses. Y dijo luego el filisteo a David: ven a mí, y daré tu carne, Y dijo luego el filisteo a David: ven a mí, y daré tu carne, dice, a las aves del cielo y a las bestias del campo. Entonces dijo David al filisteo: tú vienes a mí con espada y lanza y jabalina, mas yo vengo en ti en el nombre de Jehová de los ejércitos, el Dios de los escuadrones de Israel, a quien has provocado. Jehová te entregará hoy en mi mano, y yo venceré, y te cortaré la cabeza, y daré hoy los cuerpos de los filisteos a las aves del cielo y a las bestias de la tierra, y toda la tierra sabrá que hay Dios en Israel, y sabrá toda la congregación que Jehová no salva con espada ni con lanza, porque de Jehová es la batalla, y él nos concederá en nuestras manos. Verso 50 dice: así venció David al filisteo con honda y piedra, e hirió al filisteo y lo mató sin tener David espada en su mano. Verso 51. Entonces corrió David y puso sobre el filisteo, y tomando la espada de él, sacándola de su vaina, lo acabó de matar. Le cortó con ella la cabeza, y cuando los filisteos vieron a su paladín muerto, huyeron. Lo voy a desarrollar ahora el tema. El
tema se llama Preséntate con tu llamado. Cuando todos conocemos en el capítulo 1, perdón, en el capítulo 17 de Primera de Samuel, narra toda la historia cuando David vence a Goliat. Pero yo no les quiero presentar solamente la victoria que hizo David, sino que lo quiero llevar a un punto más profundo. Cuando David se presenta donde él, David se presenta prácticamente como un profeta y empieza a profetizar a él. Y David, podemos ver puntos donde también podemos ver que David, en el verso 34 dice, David responde a Saúl, dice, tu siervo era pastor de ovejas. Dice, pastor de ovejas de su padre. Y David lo que está provocando cuando habla con Saúl es una atmósfera de honra. Y le dice, si yo ya he peleado por lo que le pertenece a mi padre, ¿cómo no voy a tener el valor de defender tanto a mi pueblo como a mi rey? Y otra cosa que menciona David es en el verso 36. Dice, fuese león, fuese oso, tu siervo lo mataba, y a este filisteo incircunciso. Podemos ver que la atmósfera que traía, el denuedo, la osadía que traía David estaba bien claro que Goliat no estaba bajo la cobertura, o no estaba equivocado, o no estaba en rebeldía, lo podemos decir, sino que realmente él estaba fuera de todo el contexto de la palabra. Él adoraba a otros dioses. Entonces prácticamente él le dice, y este filisteo incircunciso, queriéndole decir que era una persona que no tenía ni la más mínima probabilidad, porque él no estaba bajo la promesa. Porque si nos vamos al estudio de estos tiempos, los hombres se circuncidaban antes de los 8 años como un acto que le pertenecía al Señor como obediencia. En el verso 40 dice, tomó su callado en su mano, dice, y escogió 5 piedras del arroyo y las puso en su saco pastoril, dice, y del zurrón que traía, y tomó su hunda en su mano y se fue hacia el filisteo. Podemos ver también que David tenía el Espíritu Santo. Dice la palabra que sobre nosotros Dios no ha puesto un espíritu de cobardía, sino que de dominio y de valor propio. Entonces podemos ver que David escoge 5 piedras, dice, de un arroyo. Dice, verso 40, y tomó, dice, su callado en su mano y escogió 5 piedras lisas del arroyo. Yo te quiero decir que hay algo que solamente lo puede fabricar el Espíritu Santo. Y cuando David era un adorador, David sabía qué tipo de piedra era con la que él iba a pelear. A Goliat no lo mata la piedra. A Goliat lo mata con lo que se presentó David. Y David se presentó como un profeta del Dios de Israel. Y esto lo podemos ver en Efesios 4:11, si me ayudan. Y dice la palabra en Efesios 4:11, y a unos constituyó, dice, apóstoles, a otros profetas, a otros evangelistas, a otros pastores y a otros maestros. Y tomando este verso, yo lo quiero relacionar con este verso de Primera de Samuel, capítulo 17, verso 40. Dice, y tomó en su mano su callado y escogió 5 piedras del arroyo y las puso en su saco pastoril. Con lo único que uno puede contar como hijo de Dios, por eso el lema, preséntate con tu llamada. Estamos viviendo en una sociedad y estamos viviendo circunstancias que dice la palabra que a unos Dios los está constituyendo como pastores, los constituye como maestros, como evangelistas. Y hay situaciones en tu vida que a veces no
nada. Aún teniéndolo todo, no tienes nada. Y yo te quiero compartir parte de un proceso que yo estoy viviendo. Y yo estoy matando a mi gigante. Aquí donde estoy en mi vida, yo estoy matando a mi gigante. Mis pastores saben el problema que yo tengo, que a mí el enemigo me quiere silenciar. He estado luchando por no salir en redes sociales y estoy venciendo mi miedo. Y hoy lo venzo con una de las piedras de lo que el Señor ha formado. Y hoy yo no sé si soy maestro, si soy pastor, si soy evangelista, pero le creo al Señor. Y yo lanzo la palabra, lanzo esa piedra hoy a mi gigante. Y le puedo decir que en el nombre de Jesús, yo no estoy peleando con palo, ni con nada, ni con armas. Vengo de un proceso donde nunca en mi vida había visto tantas armas. Y hoy le digo a mi Goliat, hay uno que me defiende. Amén. Y a ustedes también les quiero impartir esto. Preséntate en tu casa y deja esa armadura que te está ofreciendo el gobierno, de que tú tienes un salario. Y ya quítate esa armadura y preséntate como el ministro de tu casa, preséntate como el pastor, como lo que el Señor quiere levantar en tu casa. Y ya no lleves tu armadura a tu hogar y conviértete en el ministro que el Señor quiere que entres. Empecemos a vencer Goliat aún en nuestras casas, aún en nuestros entornos. Y lo que me llama a mí la atención, dice que las 5 piedras eran lisas. Y David se para enfrente de Goliat y le dice, primero se para enfrente de Saúl y le dice, tu siervo, en el verso 34 dice, tu siervo era pastor de ovejas de su padre. Y podemos ver que el proceso de David era una inocencia, era algo que no era algo que él llevaba resentimiento. Y si leemos toda la historia atrás, aún antes de que David se enfrentara a Goliat, hay confrontamientos del hermano. Hay confrontamientos del hermano. David viene del reino, dice, y estaba presentando las ovejas. Lo mandan a él con la provisión para donde sus hermanos. Y podemos ver que David nunca dejó de servir con honra, de servir con agradecimiento. Y dice el verso 41, dice, y el filisteo venía andando y acercándose a David, y su escudero delante de él. Dice, y cuando el filisteo miró y vio a David, le tuvo del poco, porque era un muchacho rubio y de hermoso parecer. Y yo te digo, traéndolo al Espíritu, que Goliat aún podía ver en sus ojos naturales con cuánta gracia Dios había diseñado a David. Lo había hecho de buen parecer, dice, ante los ojos de Goliat, lo miraba de buen parecer. Pero nosotros, los hijos de Dios, hay una cosa que nadie nos puede quitar, y es la gracia y el favor de Dios. Y nosotros tenemos que apoderarnos de estas piedras que son como armas. Yo no sé qué piedra tú vas a sacar de tu arroyo, de lo que el Señor ha estado produciendo en tu vida, de esas piedras lisas que tú bien sabes que no hay nada, que son piedras que el Señor las ha ido formando, que las ha ido, por decirlo así, como cuando uno mira algo carboso y agarra una lija y empieza a lijar y queda una superficie lisa. Honra, la paciencia, el amor, la benignidad, la templanza, el dominio propio. ¿Qué herramienta es la que tú vas a poner en las manos del Señor? ¿Con qué herramienta tú vas a presentarte? Por eso yo te decía, presenta tu llamado. ¿Cómo te está llamando el Señor? Muchos de los que estamos aquí ya somos padres de familia. Nos estamos presentando en nuestros hogares con el privilegio. Dice que los hijos son herencia de Jehová. Nos estamos presentando realmente con ojos de agradecimiento cuando entramos a la puerta de nuestros hogares.
Y estamos primeramente venciendo a Goliat. Dice la palabra, no sé por qué lo estoy tocando, dice, no lleves, dice, tus hijos a la ira. ¿Será que nosotros como padres lo que tenemos que, el gigante lo tenemos en casa? Lo tenemos con nuestros hijos, lo tenemos nosotros mismos, lo tenemos con nuestro yo. Y dice, verso 48, dice, y aconteció que cuando el filisteo se levantó, dice, y echó a andar para ir al encuentro a David se dio prisa, dice, y corrió a la línea de batalla. Y podemos ver en este verso la osadía. La osadía es aquello que tú sabiendo qué es lo que no va a pasar, la osadía te lo alimenta tu fe. Dice la palabra que la fe es la convicción de lo que se espera y es la certeza de lo que no se ve. Amén. Y dice, verso 46 dice, Jehová te entregará, dice, hoy en mi mano, dice, y yo te venceré, dice, y te cortaré la cabeza, dice, y daré hoy, dice, los cuerpos de los filisteos a las aves del cielo y a las bestias de la tierra, dice, y a toda tierra sabrá, dice, que no hay Dios, dice, sabrá, dice, que hay Dios, dice, en Israel, y sabrá esta congregación que Jehová no salva con espada ni con lanza. Déjame decirte que cuando tú peleas tu batalla en el nombre de Jesús, tú después vienes aquí y la congregación te escucha y tú eres una herramienta para darle honra y gloria al nombre de Cristo Jesús. Amén. Comparto esto, te dejo, por si te gusta notar, algo que me llamó a mí la atención. Dice en el verso 1, siempre del capítulo 17 de 1 Samuel, dice, los filisteos, dice, juntaron sus ejércitos para la guerra, dice, y se congregaron, dice, en Soco, dice, que es Judá, y acamparon entre Soco y Aseca, en Efes Damín. Y a mí me llamó mucho la atención lo que significa en el hebreo Efes Damín. Y Efes Damín significa la frontera de sangre o la cesión de sangre. Y hay un momento de tu vida que tú tienes que pasar esta frontera, pero no ya con tu sangre, ya no con tu yo, ya no con lo que tú perteneces. Y me llama la atención mucho que cuando David desea pasar esta frontera, dice que Saúl lo viste con sus ropas. Pero dice, yo no practicaba, dice David, para la guerra. Pero dice que David toma, dice, lo único que él tenía en sus manos, su callado. Tomó su llamada. Y hoy yo te quiero decir que no menosprecies la sangre de Cristo Jesús. Que hay una frontera que está marcada con la sangre de Cristo Jesús. Que una vez que tú pasas esa frontera, en Apocalipsis 3:20 dice que Él toca la puerta y llama. Pero una vez que Él llamó y tú contestaste, tú pasaste esa frontera. Y esa frontera hay un límite, hay un cerco, que es la sangre de Cristo Jesús. Y cuando nosotros pasamos el Efes Damín y pasamos esa frontera de sangre, pero con la sangre de Cristo Jesús, nosotros llevamos 100% la victoria ganada. Amén. Amén. Gloria a Dios.